El pulque fue una de las actividades económicas principales de muchas haciendas en el sur de Hidalgo. En el centro de México, esta bebida tradicional mexicana, elaborada a partir del aguamiel extraído del maguey, era altamente valorada en la región y se convirtió en un producto esencial durante los siglos XVIII y XIX. Lo anterior provocó la creación de grandes inmuebles, y algunos con su mobiliario original que perduran hasta nuestros días y que son reflejo de un estilo de vida que pertenece al pasado histórico de México. La zona es semiárida y una de las principales preocupaciones, ya desde épocas muy tempranas de la colonia, fue abastecer de agua a las poblaciones. En los límites del Estado de México e Hidalgo, esta es la arquería monumental del acueducto del Padre Tembleque, la mayor obra hidráulica, de ingeniería hidráulica de Nueva España. Y esta maravilla de construcción se hizo entre 1554 y 1571, la construyeron los pueblos de este rumbo, de Zempoala, Otumba, Nopaltepec, Tepeyahualco, etc., bajo las órdenes de Fray Francisco de Tembleque, un franciscano que quería solucionar el problema de falta de agua de Otumba. Y para ello construyó esta red, una red de canales de 48 kilómetros de largo. O sea, fue como el Cutzamala del siglo XVI, esto. Y esta maravilla tan grande, o sea, que parece, no hay manera de explicarte todos estos arcos, causó tal revuelo que el virrey mandó auditar la obra y decir si esto se iba a funcionar, porque había tanta gente comprometida en la obra y llevaba tantos años que Luis de Velasco dijo, a ver, vamos, sí tienen el permiso de construir, pero vamos a ver si esto funciona. Y funcionó, y, o sea, hicieron el estudio, vieron que sí era viable y efectivamente fue viable. Y por cerca de 300 años el agua corrió de Zempoala a Otumba. O sea, esta maravilla pues tuvo un éxito, fue una obra pública de mucho uso. Y déjame decirte también que entre otras maravillas de esta arquería que estamos viendo aquí, estás viendo la arquería más alta jamás construida en el mundo. O sea, recuerda que los romanos eran los grandes constructores de acueductos. Y se construyeron grandes acueductos en tiempos de los romanos y después los pueblos mediterráneos construyeron también grandes acueductos en España, en Francia. Pero no hubo un acueducto de un solo nivel tan alto como este que estás viendo aquí. Salvo el arco central, que es de 3 niveles, los demás arcos son de un solo nivel y alcanzan una altura de 34 metros. Es el nivel más alto que se haya alcanzado en un acueducto de un solo nivel en el mundo hasta el siglo XVI. ¿Con qué está hecho la arquería monumental? Con piedra del rumbo, que esa no falta. La mano de obra fue mano de obra voluntaria de los pueblos de aquí, se trabajó con tequio, básicamente. ¿Y qué es lo que tiene, qué es lo que actúa como cementante en los pilares y en los arcos? Es este tipo de argamasa que necesitaba cal. Para hacer la argamasa necesitabas cal. Y la cal, ese sí era un producto que, pues derivado de productos naturales, pero es como una piedra caliza que necesitas cocer. Entonces se producía en pocos lugares de la Nueva España en aquel entonces. Probablemente lo compraban de Tula, Hidalgo, que no está tan lejos, pero para costearse la compra de la cal, las mujeres de los pueblos que participaban en la construcción de este acueducto, lo que hicieron fue hilar prendas de algodón, mantas de algodón, y con la venta de esas mantas de algodón es que se financió la compra de este acueducto. Esta maravilla de construcción tuvo un costo brutal de 90,000 pesos. No era nada en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque pues todo fue trabajo voluntario, salvo la cal,
casi todo el material y todas las partes del acueducto fueron por trabajo voluntario. Las columnas, así las diseñó Fray Francisco de Tembleque, altísimas, porque no era un arquitecto que, digamos, practicara arquitectura de tiempo completo, él era fraile y él predicaba el evangelio, entonces no tenía mucha práctica arquitectónica, pero sí estaba versado en los tratados de arquitectura de Vitruvio, los tratados clásicos de arquitectura de tiempos de los romanos, que decían cómo construir este tipo de arcos. Entonces él se atrevió a construir estas columnas tan altas porque no tenía práctica como arquitecto. Probablemente un arquitecto con más práctica hubiera dicho lo hacemos de 2 niveles para que aguante más. Sin embargo, lo hizo de un solo nivel y aguantó muy bien. Son columnas altísimas, o sea, calcúlale que son como 30 metros estas columnas. Y las paredes que ves en medio, sobre todo esta que está aquí enfrente de mí, junto al arco central, son muros de adobe. ¿Qué son esos muros de adobe? Son muros de adobe construidos en el siglo XVI que funcionaron como cimbra. ¿Por qué utilizaron adobe para las cimbras? ¿Por qué no hacer una cimbra de madera? Porque no hay bosques por aquí. El terreno es muy árido, entonces no tienes bosques. Si querías madera para las cimbras, tenías que traerlos de muy lejos y tendrías que pagarlos. Lo que sí tienes en abundancia es el barro para construir esos muros. Las haciendas del sur de Hidalgo desempeñaron un papel crucial en el desarrollo económico y social de la región. Estas propiedades fueron centros de producción agrícola, ganadera y, en particular, de pulque, aprovechando el clima y los recursos naturales del altiplano hidalguense. Conocidas por sus extensos magueyales destinados a la producción de pulque. Además, algunas de estas haciendas diversificaron su actividad económica, incorporando cultivos de cereales, la cría de ganado y en algunos casos, la minería. Arquitectónicamente, estas haciendas reflejan la riqueza de sus propietarios y la influencia del estilo de la época, con estructuras que incluyen cascos principales, capillas, tinacales, para almacenar el pulque, trojes y acueductos. Esta hacienda empieza a construirse en 1876 y del 76 al 80 terminan los aljibes y el sistema hidráulico. Luego continúan en 1880 a construir el tinacal, que era el efecto real de esta hacienda, de hacer la pulquera, y terminan hasta el 1900. Hay un lugar, el último, que son los corrales del ganado mayor, fechado con el 15 de septiembre de 1900. Es la zona de los Llanos de Apan, el noreste de la Cuenca de México, del Valle de México, una zona de llanos que a finales del siglo XIX y principios del XX vivió el auge de la industria pulquera, cuando el pulque se convirtió en la gran bebida nacional que se consumía en todas las ciudades de México, transportada y distribuida por el ferrocarril. Quedan aquí en esta zona, aunque el consumo de pulque disminuyó a lo largo del siglo XX, ahora se está tratando de recuperar un poco, pero dejó de tener la importancia que tuvo en años anteriores. De aquella época del auge pulquero quedan las haciendas pulqueras, y las haciendas pulqueras son construcciones monumentales, hermosísimas, súper peculiares. Es uno de los tesoros que tiene México, está muy subvalorado, no hay agencia cultural de gobierno que las atienda, no hay mucho interés por conocerlas, sin embargo son hermosísimas. Ahora mismo nos encontramos en la hacienda Los Olivos, que también para finales del siglo XIX y principios del XX produjo pulque. Esta hacienda estaba vinculada a la Casa Grande de Zempoala, que es otra gran propiedad de la zona, pero esta zona pulquera produjo estas construcciones que son un tesoro mexicano. Con el paso del tiempo y las transformaciones políticas y económicas del país, muchas de estas haciendas fueron abandonadas o transformadas en atractivos turísticos, conservando su legado cultural e histórico. Extrañamente casi no existen esfuerzos gubernamentales por rescatar estos edificios. La responsabilidad ha recaído prácticamente en sus actuales dueños. El mantenimiento, como se puede imaginar,
Es altamente costoso. Pues mira, hoy producimos la cebada para la cervecería y otro negocio con el que se sustenta la hacienda son eventos, bodas y recorridos turísticos como el que están haciendo ahora ustedes. Hagamos una pequeña pausa para pedirles que se suscriban al nuestro canal. Es gratis. No les lleva más que unos segundos y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, continuemos. A diferencia de la Hacienda de los Olivos, la Hacienda de Tochatlaco ha permanecido bajo la posesión de la misma familia desde tiempos previos a la Revolución Mexicana. Este hecho ha permitido que no solo se conserve la propiedad, sino también su mobiliario original, cuya antigüedad es comparable a la del edificio mismo, reflejando un valioso legado histórico y cultural. Incluso ha conservado un boliche del siglo XIX que mantiene sus pisos originales. En aquella época, los pinos no tenían la forma característica de los actuales, sino que eran simples varas verticales, lo que refleja la evolución histórica de este juego y su adaptación al entorno de la hacienda. Se funda en 1787 y ha permanecido desde entonces en la familia. La heredamos mis hermanos y yo de mi padre. Llegó a tener más de 3,000 hectáreas. Actualmente contamos únicamente con 200 hectáreas. Y es un museo vivo en el cual tiene toda nuestra pasión y el compromiso de sostenerla y mantenerla para que las nuevas generaciones puedan conocer lo que en su momento fue el auge de las haciendas, que fue el sustento además de México en su momento, a finales del siglo XIX, era el impuesto al pulque, es lo que hoy equivale al IEPS, que es el impuesto a la gasolina y otros impuestos, que fue lo que sustentó en su momento los gobiernos de esa época. Las haciendas eran consagradas a diversos santos y construían capillas dedicadas a ellos. La de Tochatlaco fue dedicada a San Antonio de Padua. La hacienda, conocida como Casa Grande, en el mismo centro de la ciudad de Zempoala, está construida en una superficie de 17,000 metros cuadrados. Cuenta con varios salones, patios, jardines, cocina, recámaras, hornos de panadería, tinacal, caballerizas, biblioteca, entre un sinfín de rincones con decoración y mobiliario principalmente francés y mexicano. La casa fue en 1850, fueron dos partes, una la hizo mi bisabuelo Cesario Enciso, la parte de arriba la hizo mi abuelo Luis Enciso en 1880. El auge de la casa fue la cuestión del pulque de la zona. Dentro de las haciendas está una fuente y la fuente es de la época del acueducto del Padre Tembleque, tiene más de 500 años y entró la casa a la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Algunas haciendas han abierto sus puertas al público, mientras que otras permanecen cerradas o en desuso. Aunque las haciendas son, digamos, un tesoro público de México, el gobierno no interviene en el cuidado de las haciendas. Las haciendas son propiedades privadas y se manejan como propiedades privadas y pues algunas de ellas pues simplemente los dueños no permiten el acceso. Una de ellas, de las más bonitas del municipio de Zempoala, es la hacienda de Tecajete, que es la que tenemos aquí de este lado. Esta hacienda de Tecajete perteneció al presidente Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, presidente de México entre 1880 y 1884. Para terminar su periodo no se fue a un rancho, se vino a esta hacienda. Tenía varias haciendas el presidente Manuel González, y esta hacienda de Tecajete se le encarga en el último año de gobierno a Antonio Rivas Mercado,
el gran arquitecto de la época, el autor del Ángel de la Independencia, y le encarga que construya esta hacienda. Entonces él construye esta hacienda. Se puede ver nada más desde fuera. Asomarse a estas grandes construcciones es tan solo meter los tobillos al mar de la historia en la región. El estado de Hidalgo es dueño de enormes tesoros culturales en México que se conocen muy poco y que vale la pena visitar. Pero especialmente aquí, en el sur del estado de Hidalgo, en los llanos de Apan, podemos encontrar toda la riqueza de la cultura pulquera mexicana. Es el corazón de la cultura pulquera mexicana y de esa gran industria que floreció a finales del siglo XIX y principios del XX y que se expresa en las haciendas pulqueras. La religión católica también fue factor determinante en la población nativa, no solo en el sur de Hidalgo, prácticamente en todo el Nuevo Mundo, y define lo que son esos pueblos en la actualidad. Pero eso es historia de otro episodio.